Hola mis queridos alumnos digitales, hoy les saludo desde Italia, desde el norte de Italia, con un análisis sucinto pero muy profundo. Y es que los dirigentes de los tres países más importantes de la Unión Europea, entiéndase Alemania, Francia e Italia en ese orden, acompañados por el presidente de Rumania, visitaron Kiev este 16 de junio del año 2022. Y cuando uno pensaría que el sentido común regresa a la cabeza de los mandatarios europeos, nos damos cuenta de que no. Por un lado, están dispuestos a dejarse llevar, a dejarse arrastrar a una guerra de dimensiones aún desconocidas e incalculables por parte de Estados Unidos, que los tiene donde los quería. Y con este servilismo que ha aprovechado muy bien Estados Unidos, viene el segundo punto. Se desarrolla también la rusofobia, que les facilita aglutinar a otros dirigentes, sobre todo de los países bálticos, para pues ya planear una séptima ronda de sanciones en contra de Rusia, que a la luz de lo que podemos ver con los números fríos y calculables, pues han sancionado o han tenido efectos más negativos para los sancionadores. Esto es lo que ha pasado, por ejemplo, con el tema de la inflación, que ya el promedio de inflación de la Unión Europea es de por lo menos 8.5%. Países como Alemania o como España, que la habían tenido relativamente controlada durante la pandemia, y vaya que durante la pandemia se sintió por lo menos entre 2020 y el verano del año 2021 a niveles del 10%, había bajado en la medida que la gente volvió a la vida pues ordinaria, cuando reabrieron los negocios, cuando la economía de los diferentes países en el mundo volvió a reactivarse. Bueno, pues con el tema de Ucrania y con las 6 rondas de sanciones que la Unión Europea por mandato de Estados Unidos lanzó, prácticamente se han estado disparando los precios, sobre todo de aquellos derivados de granos, de gas, de petróleo y sobre todo, algo muy importante, también de tecnología que tiene que ver con las cuestiones verdes, porque resulta que en el contexto en el que los países europeos, para pues no verse afectados de la dependencia de los hidrocarburos rusos, supuestamente han estado buscando alternativas verdes, pero en la medida que las buscan y que todavía son pocas, pues son bastante caras, y esto pues mantiene la inflación, decíamos, entre 8.5 y 10%. Incluso los países bálticos, Estonia, Letonia, Lituania, pues prácticamente ya llegan a los 20% de inflación. En Alemania pues no se esperaba que volvieran al 10%, España, bueno, ni se diga, casi 11%, Turquía un 62%, ya superando a Argentina, por ejemplo. Eso que Turquía, bueno, desde la OTAN ha tratado de ser el puente confiable entre Rusia y los europeos de Occidente, que bueno, pues hay mayor servilismo hacia Estados Unidos en ellos. Cabe mencionar que entre las palabras que dijeron Emmanuel Macron, Olaf Scholz y Mario Draghi de Italia, es que el mensaje más importante de su visita era que Italia quería a Ucrania en la Unión Europea. Recuerden ustedes que Francia se negó a admitir ipso facto a Ucrania, dijo que por lo menos en 20 años no podría Ucrania entrar a la Unión Europea porque no cumplía con muchos requisitos, pero principalmente no cumplía con la solidez de las instituciones ucranianas, y sobre todo el tema que es su coco, el tema del que más adolecen, es el de la corrupción y la impunidad. Sin embargo, Italia dice, a pesar de esto, nosotros decimos que queremos a Ucrania en la Unión Europea. Otro que también se aventó una charra, pero rápido, Zelensky las agarró en el aire y se la regresó, fue Olaf Scholz, el canciller alemán, que no da una a ese pobre ingrato. Ucrania pertenece a la familia europea, dijo Olaf Scholz, y vamos a demostrarle, dice Emmanuel Macron, que Europa está con ustedes, ucranianos, y seguirá con ustedes hasta que haga falta. Ojo con esto, porque es muy delicado lo que dijo Macron, ya se envalentonó. Apenas hace unos días hablaron con Vladimir Putin para pedirle una tregua, y ahora Macron va con Zelensky y dice, Europa está con ustedes y seguirá con ustedes hasta que haga falta o hasta la victoria. Quieren ríos de sangre, hasta la última gota de sangre del último ucraniano,
porque apenas hace unos días se anunciaba que Ucrania estaba perdiendo entre 600 y 1000 soldados diario, que están yendo a pelear, incluso chavales de 15, 16 años, obligados por el gobierno de Ucrania a enfrentarse con soldados rusos bastante profesionales y bastante curtidos en el arte de la guerra. Y entonces esto hace una batalla muy desigual. Cuando yo decía y sostenía que Zelensky la agarró en el aire y le regresó una crítica tremenda a Olaf Scholz, nuevamente quiero referirme a que Zelensky le mantuvo el reclamo constante a Olaf Scholz al decirle que usted nada más habla, señor, pero no es claro con el envío de armas. Va y dice a los diferentes foros, a los diferentes escenarios que nos está apoyando con armas, pero nosotros no vemos las armas por ningún lado. No cabe duda, dice Zelensky, que si ustedes nos mandaran las armas que dicen en los medios de comunicación, nosotros no solamente tendríamos oportunidad de repeler la agresión de Rusia, sino además derrotarla. Sin embargo, no necesitamos las armas que ustedes dicen que nos envían, necesitamos que nos envíen lo que nosotros les estamos pidiendo. Y bueno, cabe señalar también que esto se calienta más cuando dice Zelensky que hay una correlación directa. Dice, cuantas más armas tenga Ucrania, más rápido podrá liberar el país y la gente ucraniana podrá ser libre de la ocupación rusa. Sin embargo, Olaf Scholz no se enganchó, medio agachó la cabeza. Eso, ¿cuándo se había visto un gobierno alemán regañado por Ucrania y que además en su cara le dijeran mentiroso? Porque a grandes rasgos eso fue lo que le dijo Zelensky en Kiev a Olaf Scholz, y bueno, pero pues eso les gusta, parece que les gusta los maltratos desde Washington y los reclamos desde Ucrania. Bueno, Macron por su parte adelantó que Francia entregará a Ucrania otros 6 obuses autopropulsados César. Estos se suman a los 12 que ya ha enviado. Y ojo con esto, esto sin duda alguna les rompe la neutralidad a los europeos en la guerra, y el día que Rusia les ataque por colaborar con una de las partes, la cosa se va a descontrolar. Sin embargo, esto parece que no lo han tomado en cuenta en ningún sentido. Por otro lado, cabe señalar que Macron, Scholz y Mario Draghi han dado un apoyo inequívoco a Ucrania ante la agresión rusa, incluso arriesgando el prestigio que ello conlleva. Y es que, mis queridos alumnos digitales, aquí tenemos que ser claros en algo. En lo que tenemos que ser claro es que con esta visita, cuando pensábamos que regresaba el sentido común a la cabeza de los mandatarios europeos, y que antes de la visita se suponía que los 3 mandatarios iban a pedirle mesura a Zelensky, iban a pedirle que negociara con Vladimir Putin, pero que antes de eso le diera un golpe contundente a Rusia para tener algo que negociar y no quedarse sin ciudades, pues resulta que no, parece que perdieron el sentido común y le dijeron, venimos a ofrecerte toda la ayuda posible hasta que ganes o hasta que se muera el último soldado ucraniano. Y tristemente se los digo, creo que va a pasar eso segundo. No vemos por dónde, sin que haya una guerra mundial de las dimensiones de la Segunda Guerra Mundial, no vemos por dónde Rusia pueda ser derrotada por Ucrania. Y ya hemos visto que incluso en el mundo de las sanciones se habían estado sobando las manos, es decir, haciendo esto, los estadounidenses, los halcones de la milicia estadounidense, diciendo que con las sanciones a Rusia la iban a poner de rodillas, que iban a frenar su crecimiento y que ese crecimiento los iban a retrasar hasta 15 años. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que el rublo se apreció tremendamente, está en su momento más fuerte frente al dólar y frente al euro. Estamos viendo que el gas ruso, después de cada sanción, aumenta de precio hasta 10 o 15%. Esto es que por el tema de la luz eléctrica, los europeos están pagando nuevamente 100 euros por hora megavatio, lo cual implica que si la luz aumenta, también aumenta todo aquello que tenga que ver con el mantenimiento, por ejemplo, pues de todo lo que tenga que ver con luz eléctrica, y eso pues va a disparar nuevamente los costos de los diferentes productos. En el caso
de los anuncios que han estado haciendo los europeos de que están trabajando arduamente para acabar con la dependencia que tienen de los hidrocarburos rusos, pues no se ve claro. Alemania dice que en tiempo récord ha pasado de dejar de depender del gas de Rusia de entre el 55% que era al inicio de la invasión hasta un 35% únicamente, aunque dicen, reconocemos que es muy complicado que de aquí a diciembre del 2022 podamos dejar la dependencia totalmente. Claro que es mentira, por supuesto que es mentira. No lo van a lograr en por lo menos una década y eso le va a costar pues una inflación permanente a Olaf Scholz o al gobierno que venga. Esto sin dejar de considerar que ahora Olaf Scholz está dándole a la población alemana un paliativo. Les habíamos comentado aquí en el canal de Tu Profe de Rey, estuvimos unos 20 días en Alemania y pudimos atestiguar, nadie nos lo platicó, de viva voz el encarecimiento de la vida, el encarecimiento de los precios de la luz, el encarecimiento de la gasolina, que ahora estaría rondando los 50 pesos, equivalente 50 pesos mexicanos, 2.2 euros por litro. Imagínense ustedes, 2.2 euros por litro, cuando anteriormente estaba en 1.2 probablemente. En ese contexto, pues, en ese orden de ideas, parece que ni los alemanes ni los italianos, que por cierto a Alemania, Rusia ya le redujo 40%, ya que está muy envalentonado Alemania diciendo que pues que van a trabajar arduamente para dejar de depender del gas ruso. Bueno, Rusia les está haciendo el favor, les está adelantando y por un detalle técnico con el Nord Stream 1 le ha dejado de enviar pues prácticamente el 40% de lo que habitualmente le estaba haciendo y pues Rusia ya está agarrando parejo a los nórdicos. También recuérdese que a Finlandia ya le dejó de mandar también y a los países bálticos les ha reducido también hasta un 28%. Incluso a Italia le redujo el 16% sin explicación alguna. Y recuérdese que a Polonia, a Bulgaria, a Finlandia y a Holanda pues les había dejado de mandar porque se negaban a pagar en rublos. Cuando decíamos llega la razón a estos países, vemos que siguen empecinados, siguen necios con seguir sancionando a Rusia cuando el efecto negativo de esas sanciones viene en contra de ellos. Y cuando decíamos el tema de que estuvimos en Alemania y pudimos atestiguar varias cosas, varios paliativos, es que Alemania le dio a la gente la posibilidad de viajar por toda Alemania en todos los trenes por 9 euros que pagan cada mes con ese mismo billete, con ese mismo QR. Los alemanes podrán estar viajando y con esto pues tienen que abarrotar los trenes para moverse a Dresde, a Berlín, a Potsdam, a Múnich, a usted diga a dónde, a Hamburgo, ¿no? A Colonia, a Osnabrück, es decir, por todo el país, pero esto está compensando, está tratando de hacer un medicamento pues paliativo para el asunto de la elevación de los precios de la gasolina. En agosto se termina, pero vienen los efectos de las sanciones contra Rusia en contra. ¿Por qué? Porque si Rusia ya no les regresa el gas que habitualmente les enviaba, van a sufrir bastante la elevación de precios. Y yo había comentado esto, es como cuando te inyectan, primero te dan un masaje en la nalguita y después te llega la inyección con la sustancia bastante fuerte. En términos geopolíticos, divide y vencerás. Cada vez están más nerviosos los europeos, más enojados, más molestos, y cuando uno creería que llegaría la razón en ese bando y le propondrían a Rusia cosas pues aceptables para Rusia, ya lo decía Macron anteriormente, pero ahora se volvió loco. Decía que Rusia no podía salir humillada ni derrotada del caso de Ucrania para poder mantener un puente diplomático. Sin embargo, hoy 16 de junio del 2022, le terminó de decir a Ucrania que hasta donde haga falta, Francia se va a encargar de que Ucrania pueda seguir peleando en el campo de batalla hasta la victoria. Así que, señores, Estados Unidos con el divide y vencerás tiene a los europeos enojadísimos en contra de Rusia. Rusia obviamente va a estar respondiendo como lo ha estado haciendo Putin golpe por golpe. Y esto va a debilitar a Rusia sin duda alguna en el mediano y en largo plazo. Va a debilitar muchísimo a las sociedades europeas que habían logrado empoderar a las sociedades, a las clases medias. Pero Estados Unidos, frotándose las manos, va a poderle vender gas 40% más caro a los europeos. Va a poder seguir vendiéndoles más armas para que se las manden a Ucrania. Que por cierto, se anuncia también este 16 de junio, Joe Biden desde la Casa Blanca, $1,000 millones más en completo armamento para Ucrania. Y esto, bueno, pues está
está haciendo que alguien se frote las manos, sobre todo los vendedores de armas en Estados Unidos. Pues hasta aquí este análisis brevísimo para todos ustedes. Si esta sesión fue de su agrado, les pido que nos ayuden con sus manitas arriba, que compartan la transmisión y que se suscriban al canal de Tu Profe DRI y Tu Profe DRI 2.0, en donde queremos convertirnos en sus ojos en el mundo. Por su atención, muchas gracias.